Bienvenidos, esto es Poker Talks. Es un programa que hacemos 3 mujeres economistas con la idea de sacar la academia de la universidad y llevarla a las calles. Por eso, una vez por semana a las 20 horas por Radio del Informante, tenemos una cita para charlar de los temas destacados de la semana, intentando aportar una visión académica al día a día. Este programa lo hacemos con Natalia Gerbaji. Buenas noches, Santo. Hola. Y con Ana Laura Jaruz. ¿Cómo estás, Ani? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Noelia Méndez Santolaria y les doy la bienvenida al programa de hoy, donde vamos a charlar de bienes públicos, de las novedades económicas, de la actividad legislativa de la semana, que fue mucha, y también vamos a recibir para la entrevista a Marcelo Ramal, con el que vamos a estar charlando de la actividad legislativa, no solo del Congreso Nacional, sino de la legislatura porteña. Así que si les parece, vamos arrancando el programa con la consigna, chicas. Bueno, como les contaba, la consigna de hoy va a tratar de bienes públicos. Y estos bienes se distinguen de los privados por 3 características fundamentales. Yo las voy a nombrar y ustedes me van a ayudar con ejemplos, ¿les parece? Dale, perfecto. La primera de las características de los bienes públicos es la indivisibilidad, es decir, que se consumen conjuntamente y proporcionan utilidad a más de una persona a la vez. A mí se me ocurre los postes de luz de las calles, que no pueden iluminar a un vecino sí que paga impuestos y al vecino que no ilumina. Ilumina a todos. Entonces no se puede dividir la luz que apunta al poste. Ese me parece que es un buen ejemplo de indivisibilidad. Sí, correctísima, totalmente. Hay gente que brilla con luz propia, pero bueno, el resto nos tenemos que arreglar con el alumbrado público nomás. ¡Qué poética! Ay. Bueno, seguimos con la segunda característica fundamental, que es la no exclusión, es decir, que no se puede privar a un individuo o a un conjunto del uso de este tipo de bienes. ¿Se les ocurre algo? Ana, ¿a vos se te ocurre algo? No, perdón, bueno, pero es como que siempre tengo que pensarlo mucho. A mí se me ocurre de no exclusión, digo, a ver, no se puede privar a un individuo y ponerle, se me ocurre, la defensa de las fronteras. Los soldados no van a saber si uno pagó o no la BL o no, perdón, un impuesto a las ganancias, lo va a defender igual. Entonces, no puedes excluir a un ciudadano de la defensa de las fronteras de un país, se me ocurre. Es cierto, totalmente. Y la última de las características es la no rivalidad, que se refiere a que si una persona consume ese bien, no limita el acceso de otra a el resto de las personas. Este está más difícil. Pero también la luz, creo que el poste de luz es un ejemplo, porque por más que haya 100 personas, el poste va a seguir iluminando. Iluminando, claro, no es que tiene un máximo. No tiene un máximo de gente a la cual va a iluminar. Aparte pueden pasar 1 millón de personas y el poste va a seguir haciendo su trabajo. Así que puede ser otro ejemplo de iluminación de las calles. Es cierto. Bueno, hay algo que tenemos que aclarar, es que no todos los bienes públicos cumplen con las 3 propiedades al mismo tiempo. De hecho, si piensan en un bien público que lo cumple, es muy difícil encontrarlo. Pero bueno, si lo encuentran, se llama bienes públicos puros, como es el querido alumbrado público. ¿Cómo nos aferramos a ese ejemplo? Es muy, es el típico, muy ejemplificador, así que garpa. Tal cual. Pero bueno, cuando no cumple la condición de no rivalidad, se llaman bienes públicos impuros. Y a mí ahí se me viene el ejemplo, ahora que viene el veranito, de las playas y el COVID, ¿no? Porque en principio que yo vaya a la playa no limitaría el uso de esa playa para otras personas. Pero cuando vamos todos, no hay distancia social que aguante. No te la abriste la versión de distancia social en enero, en cualquier año. No tal cual. Bueno, el otro día, por ejemplo, escuchaba al intendente de Mar del Plata, que anunció que, a pesar de que tienen como miles de kilómetros de costa, van a implementar un sistema de cupos para poder entrar a cada una de las playas. Probablemente eso se use más en las playas céntricas, que son más chicas y que además están muy limitadas por las concesiones privadas y ese tipo de estructura de espigones que limitan las playas. Eso hay muy poca playa pública.
Sí, Igual, es que estoy pensando, van a hacer eso, pero va a ser imposible que lo hagan en todas las playas. Sí, es cierto, porque más al sur hay playas que son como mucho más amplias y anda a controlar el acceso de la gente, ¿no? Pero no, para mí van a hacer que se separen, de última. Aparte, sí, pero piensen en todos los recursos que el municipio tiene que poner para que en cada playa haya personal viendo la distancia. Yo realmente creo que no van a poder contener esa situación. Vamos a enterarnos en enero. sí, tal cual. Por las dudas me Pero quedo bueno. acá, aunque no tengo No me quiero enterar. No quiero Para ni no ver hacerme series. mala sangre me quedo en mi casa. Pero bueno, hablando de cupos, eso me lleva a la segunda característica de los bienes públicos que puede no darse, que es la no exclusión. La no exclusión. Exactamente. Por ahí en las playas del centro es más fácil excluir a la gente porque hay una sola entrada y podés poner una persona a contar, pero en las playas del sur hay un montón de entradas. ¿Quién controla cuántos entran? Bueno, ahí es bastante difícil. Y los bienes públicos que se pueden poner un cupo o cobrar por el acceso se llaman bienes públicos excluyentes, y los que no se pueden son bienes públicos no excluyentes. Sí. Entonces tenemos bienes públicos excluyentes en la Bristol y no excluyentes en las del sur, en la Sí, Perla. Está muy bien. Bueno, para nuestros boxers, que es un buen, ¿saben qué? Están ahí en el bar y hablan a una chica y le dicen, a un chico y le dicen, ¿vos sabés qué? Ahí se ponen a chamullar con los bienes públicos. Ya está, la dije. Piénsenlo, pueden tirar este concepto económico para arrancar una charla. Lo preparamos para el chamullo del verano, ahí en la playa. Se enamoraron. Claro, es infalible, chicos, por favor. Cualquiera caería a los pies de alguien que empiece a explicar esto. Yo no sé si tuve tanta suerte, pero bueno, acá estamos. Queremos saber cómo la están pasando entonces las vacaciones los boxers, si se fueron a algún lugar de vacaciones, si están teniendo alguno de estos inconvenientes con los bienes públicos, excluyentes, no excluyentes, puros, impuros. Y bueno, que nos cuenten básicamente si tienen planes para vacacionar este año. Si les parece, vamos a arrancar con el tema de la semana. Y arrancamos con lo que fue el gran tema de la semana, que fue obviamente el proyecto para la despenalización del aborto. Sí, ya se dio media sanción esta semana, era un pedido social bastante grande al gobierno, que bueno, con esto de la pandemia lo venía postergando, pero bueno, no quedó otra que hacerlo. Y lo que nosotros queremos es repasar algunos números que fuimos observando en algunos estudios, que nos parece interesante, porque muchos viste que están que el aborto sí, el aborto no, que está bien, que está mal, que lo hago, que es celeste, que verde. Bueno, pasémoslo un poco a números. Nosotros lo que estuvimos viendo es que un estudio de la CEPAL estima que en Argentina se realizan entre 372.000 y 522.000 abortos al año, ¿sí? Esto es importante porque muchos piensan que ahora por la ley uno va a ir a abortar como si no existiera este problema, ¿no? Actualmente. Y por otra parte, también se llevó adelante un estudio para estimar cuál sería el costo fiscal del aborto clandestino, que es lo que está sucediendo hoy. Y según sepa, del total de los egresos hospitalarios por abortos incompletos que se producen en promedio en un año, el 67% requiere una intervención leve, el 31% presenta complicaciones de gravedad media, digamos, y el 2% corresponde a abortos incompletos con cuadros de alta gravedad. Si se compara... Muchísimo. Claro, Sí, y la dificultad también de obtener datos cuando es algo clandestino. Es Sí. un trabajo doble, digamos. Gracias a la CEPAL y al CEPA por tomarse esta Sí. gran... Exactamente. Y por otra parte, bueno, si se compara el valor de la caja de misoprostol, que es el método más accesible y creo que, no sé, yo creo que es uno de los más utilizados o más seguros, con los costos que le implica al sistema de salud público atender las consecuencias graves
de un aborto incompleto realizado, obviamente en condiciones de riesgo, se llega a la conclusión de que el aborto clandestino puede costar hasta 21 veces más que el aborto legal, seguro y gratuito. Esto es interesante porque muchas de las personas que están en contra de esta ley hablan justamente del costo fiscal o del costo del gobierno para afrontar esto, y en realidad lo que no se dan cuenta es que hay un costo igual, que sea oculto, digamos, no hace que desaparezca. Pero los libertarios. Tal cual. No solamente no hace que desaparezca, sino que me parece que empeora las consecuencias para la salud de las mujeres y porque es muy riesgoso. Eso es otra cosa de la que no se habla cuando uno se hace un aborto clandestino. Las condiciones a las que se pueden acceder a esas prácticas son muy precarias. Y muchas mujeres terminan con complicaciones muy graves y con una falta de atención y por ahí hasta con un proceso penal. Sí, eso por un lado. Y eso estamos hablando de un método dentro de todo seguro. No, ni vayamos al extremo de alguien que hace un método casero en la casa porque no sabe cómo hacerlo y termina en un estado gravísimo y también termina en el hospital porque tiene otros problemas y eso también es costo y es un problema. De hecho, estaba viendo... ¿Perdón? Que también el costo de si le haces un juicio a la mujer, como decía Noé, que también... Otro costo más que no tuvieron en cuenta. Sí, y incluso el aborto con misoprostol, a pesar de que es bastante seguro, no está exento de complicaciones y se calcula que el 10% de los casos necesita una atención médica hospitalaria para poder completar el proceso. Así con todo esto, digamos, si el Estado tuviera una política pública de aborto legal, seguro y gratuito, se podría ahorrar el 88% del costo fiscal para atender complicaciones derivadas de los abortos clandestinos. O sea que en realidad, al final del cuenta, el escenario sería positivo hasta en términos de recursos o de gastos para el Estado. Tal cual. Si no los convencimos con el argumento de los derechos, bueno, acá está también el argumento de los costos y las ineficiencias que se producen de mantener esta práctica en la clandestinidad, cuando es una práctica que se realiza igual, no por despenalizarlo, las mujeres van a dejar de hacerse abortos, la verdad es esa. Y son contrario, en realidad lo que muchos argumentan, y yo esto, la verdad es que me resulta bastante, me choca bastante, es que porque van a legalizar esto, vamos a ir todos a abortar un fin de semana que estemos aburridas, porque vamos a buscarlo como método anticonceptivo, en vez de preservativos vamos a ir a abortar. Pero como si todos quisiéramos entrar no, y además que digamos algo también, o sea, Argentina en realidad está en la minoría de países que todavía no despenalizó esto. La gran mayoría de los países lo hicieron, los países del primer mundo, y no hay estadísticas al respecto que indiquen que una vez que se aprobó esta ley, fueron todos a abortar. O sea, es como que... Sí. Así que bueno, eso, pasado el momento de indignación, chicas, no sé si quieren agregar algo, si no tenemos otra noticia que no tiene nada que ver con el aborto, pero nos parece importante que salió durante esta semana y que tiene que ver con el impuesto a las ganancias, ¿sí? Porque aumentan los mínimos del impuesto a las ganancias. Para mí es una buena noticia, no sé para ustedes, chicas. Para todos, me parece. Para todos, una buena noticia. Sí, igual están muy bajo los mínimos, más allá que aumenten, sí. Muy cerca también del mínimo de canasta básica, como que no hay... Estás pegado de ser pobre y pasas a pagar ganancias. Tremendo, totalmente. El Ministerio de Trabajo publicó la variación del índice de remuneración imponible promedio de los trabajadores estables del mes de octubre, para lo cual se rigen las actualizaciones del impuesto a las ganancias. De esta manera, para 2021, el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias va a subir un 35%. Bueno, está bueno igual este número, ¿no? Según algunos cálculos privados, van a empezar a tributar los solteros que cobran más de 74.000 pesos de ingresos netos. Sí. Y los casados con ingresos superiores a 98.000. Estos también, pregunto si saben, ¿también si tienen hijos o solo casados? Solo por estar casados. Bueno, o sea, vamos a casarnos. Nos podemos casar entre nosotras, de última. No, pero esperen. Los casados con ingresos superiores a 98.000, ¿entre los dos o cada uno? No, cada uno. Entonces, bueno. No, solo por el hecho de pasar por el registro civil.
Ya está. Sí. Miren cómo nos devaluamos, que pasamos yo antes requería casarme con un europeo para el pasaporte, ahora ya casarme solamente para el impuesto a las ganancias. Ahora te casas con cualquiera, no importa nada. Vamos bajando los requisitos, ¿viste? Exactamente. Bueno, si tenés hijos igual los podés desgravar, hay un montón de... Este es el mínimo a partir del cual sale más caro se tributa. Sí, porque esto también hay que decirlo, es muy poco lo que podés desgravar por hijo. Tener un hijo es carísimo, chicos, por favor, a ver si nos actualizan eso. Sí, el casamiento no mentira. Pero sí, igual uno le dice aumento 35, pero cuando lees que el neto es 74.000, vos decís, esa persona no es rica, ¿viste? No sé, para mí tendrían que darle ahí un empujoncito más arriba. Pero es personal esta opinión. Es cierto, y me parece también que está bueno esto que mencionan de que porque sos casado empezás a tributar más, pero hoy por hoy poca gente se casa, muchos conviven, y eso tendría también que no cuenta, no cuenta. No cuenta. Porque en la ley dice cónyuges. Ahí los concubinos, que se pongan y se casen. Nada de cosas. A ver si ustedes saben, ¿cuál es la razón por la cual el hecho de estar casado hace que en realidad no tributás más, tributas menos? Para mí, vienen por un hecho patriarcal de que antes solo el hombre trabajaba y la mujer era como un gasto. ¿Entendés? ¡Ah! ¡Qué horrible eso! No, la mujer era para mí es porque la ley es viejísima. Entonces, no, claro. Viene por ahí, Bien. para mí. Pero, ojo, puede ser que... Eso Sí, me decían, a ver, tenemos un tributarista que nos desasne, pero... No, porque puede ser en realidad también, una cuestión también muy conservadora de un incentivo a formar una familia, de un incentivo a casarte. Y ahí está, el patriarcado. Pero sí, de nuevo, es la respuesta. Por eso, sí, tiene que ir por ahí, Bueno, y hay un tema más que también da mucho que hablar, que no lo vamos a tocar tanto porque para eso está Marcelo después de la tanda, pero que tiene que ver con la coparticipación, que ya, fue noticia en su momento, pero ya se concretó, digamos. Y sin entrar en ese detalle, lo que llama la atención es que ahora el gobierno de Larreta dice, como me sacaron esto, voy a compensar con impuestos por todos lados, ya pasó lo de los ingresos brutos, a los resúmenes de la tarjeta, pero al chabón se le ocurrió poner un impuesto a las LELIC, pero es como, no se puede hacer eso, porque la tasa LELIC es la tasa de política monetaria, tiene que ver con una política a nivel nacional que decide a la ciudad de Buenos Aires. Yo no sé si esto es legal que se haga, yo sé que Miguel Pese está tomando carta, claro, pero es una locura, no sé ustedes qué opinan. Esto para mí es un tema que hay que tratar en un programa entero, no sé qué opinan ustedes. Sí, totalmente. Para cortártela a lo loco. Sí, pero estoy de acuerdo. Para mí es una demostración de fuerza, se están peleando Nación y Cava por quién le hace más la vida imposible al otro, pero bueno. Pero creo que en este caso la Reta me parece que... se está excediendo, sí. No, me parece que ni siquiera sabe que no se puede hacer eso. No se puede hacer. Obvio que sí, sabe. Si la digo es economista. Obvio que sabe, se la buscó a propósito. No tengo dudas. Sí. Porque lo que implica, en última instancia, si vos tenés una tasa de política monetaria, llamémosle del 30, lo que hace la Reta es subirte a la 33. ¿En qué cabeza cabe? O sea, es como que él toma su propia... No, para mí no tiene ningún... Pará, porque esto es un tema para un programa entero, no quememos todos los cartuchos. Nuestros pósters van a tener que esperar una semana más para que lo desarrollemos, me parece. Dale, porque real es un tema complicado para tratar en 2 minutos. Perfecto, bueno, se la dejamos picando entonces y pasamos a la roila, ¿te parece? Y nos metemos en el abro hilo de hoy. Les voy a decir que esta noticia me la mandaron 2 o 3 personas para pedirme que por favor la trate en el programa. Me sentí re bien cuando me lo pidieron. Pero vamos a hablar de que el agua empezó a cotizar en Wall Street. Algunos pueden decir, ¿y a mí qué me importa esto? Obviamente. ¿Qué carajo me importa? No, es importante porque vamos a leer un tweet de Evo Morales, Aima, @EvoEsPueblo, para ver qué opina al respecto. Y dice, cotizar el agua en Wall Street es como ponerle un precio a la vida.
Si el capitalismo salvaje continúa, estaremos condenando a las futuras generaciones a una catástrofe mundial. El agua es un derecho, debe ser para los pueblos y no para las transnacionales. O sea, ¿qué significa que el agua cotiza en Wall Street? Porque uno puede decir que cotiza una botella de agua. No, no funciona así. Funciona. Eso te iba a preguntar. Sí. Ah, bien. Funciona como funcionan los mercados de futuros. ¿Y qué es un mercado de futuros? Se preguntarán. Bueno, un mercado de futuros es, ahí por ejemplo cotiza la soja, el barril de petróleo y dicen cuánto va a valer en un futuro. Ponele, si yo quiero saber, en el mercado empiezan a cotizar cuánto va a estar una tonelada de soja en febrero de 2021 empiezan, ¿no? Bueno, viendo si va a haber sequía, si va a haber inundación, cómo viene el crecimiento. El calentamiento global. Claro, te dicen, bueno, la soja en febrero de 2021 la tonelada va a estar, no sé, 100 pesos. Después, si creen que va a haber menos cantidad de soja, dicen, no, va a estar 200, y ahí es cuando empiezan a moverse los mercados de futuros, ¿sí? ¿Se entendió más o menos la explicación? Correcto. Acá en Rosario se cotiza la soja, por ejemplo, pero en Chicago también se cotiza, después Wall Street tiene otros mercados de futuros. Sí, todo tipo de, todo tipo de activos, ¿no? El petróleo también tiene un mercado de futuros, el dólar, el oro, digamos. No sé si todo tipo, ahora incorporaron el agua, por ejemplo, antes no estaba incorporada. No, me refiero a esto tipo commodities o estos tipos de bienes, o sea, además del ejemplo de la soja o el maíz, también tenemos petróleo. Bueno, el dólar también se cotiza en Argentina en futuro, ¿vieron? El dólar futuro. Sí, hay un mercado. Así que no sé si solo commodities, sino que son bienes que uno necesita estar como seguro de que si yo compro dólar futuro en febrero de 2021 a 100 pesos, a mí en febrero me tienen que dar el dólar a 100 pesos. Entonces yo me aseguro que, como que yo digo, el precio va a ser este, y entonces vos en febrero me tenés que vender el precio que yo te lo compré en diciembre, ¿sí? Es así. Entonces eso te da a vos, podés ganar o perder, porque después ese día, que cuando llegue ese día, el precio efectivo puede ser más grande o más bajo, pero vos te asegurás, comprás seguridad, ¿sí? ¿Se entiende? La explicación puede ser un poco complicada, rebuscada, pero se los intenté hacer lo más fácil posible. Si tienen dudas, igual nos escriben en las redes. Pero bueno, vamos a hablar, porque el agua es algo que todos los seres humanos necesitan para vivir. Pero yo pienso, ¿no? Que el agua tenga un precio y cotice. ¿No va a hacer que se cuide más el agua misma? Pensando bien, digamos, en Wall Street. Va a ser que hoy en día se derrocha un montón de agua. Sí, ¿quién le pone precio al agua? ¿Quién determinó el precio? El mercado. ¿Hoy cuánto vale entonces? ¿Cómo es? Uf, me mataste. No, porque no sé cuánto empezó a cotizar. Podríamos buscar el dato y tirarlo en las redes. Pero ¿dónde arrancó, digamos? Pero de todas formas me parece que, ojo, que le podemos sacar algo bueno, porque en realidad la mayor reservorio de agua la tenemos nosotros. Dicen que cuando se acabe el agua en el planeta, el último lugar donde se va a acabar es Argentina. No, nosotros estamos muy bien posicionados, contamos con un 48% del territorio con agua, tenemos glaciares, tenemos la Antártida, que es toda casi. Pero bueno, todo esto igual me da mucho de Walking Dead, chicas. Estoy pensando en un planeta sin agua donde todo el mundo quiera nuestras reservas. Es un horror. A ver, si pensamos bien en el efecto positivo de esto, vamos a ver que si el agua empieza a ser algo más valioso, no se va a desperdiciar, uno va a quizás cuidar más el recurso y la contaminación quizás caiga porque es un bien más preciado. Pero también tenemos la otra cara de la moneda, porque si el precio del agua empieza a cotizar y empieza a subir, mucha gente va a quedar afuera del consumo de agua. Y el ser humano necesita agua para vivir. O sea, un 70% de agua, claro. No es, claro. Ahí está como la definición del bien público, o sea, es excluyente en términos prácticos, porque uno puede cobrar por el servicio, pero ¿podemos privar a la gente del agua? Hoy en día todavía no. Voy a leer otro tweet de Gerardo Mendier 16 que dice, para el lado negativo de esto, porque uno puede pensar bien y pensar mal. Ahora les voy a leer como una visión pesimista que dice: es una advertencia de lo que pasará en poco tiempo con el recurso hídrico del planeta, el cual día a día va disminuyendo por los graves daños ambientales de las cuencas hidrográficas y las zonas de recarga hídrica, y los efectos del cambio climático también. Y a los gobiernos ni les importa. Pero bueno, al gobierno no le va a importar si el agua empieza a cotizar, no lo cuidaría más. Para ver una visión más positiva, podemos ver lo que dice, bueno, igual según Chicago Mercantile Exchange, ¿no? O sea, están más a favor, no pueden estar. Dice que los nuevos contratos permitirán
y tener una mejor gestión del riesgo asociado a la escasez de agua. Y van a realizar una mejor correlación entre la oferta y la demanda en los mercados. Entonces, los agricultores van a poder protegerse ante especulaciones en el cambio del precio del agua. Vieron, como les contaba, que ya se aseguran el precio. Pero también, a mí me hace pensar en el experimento que contamos hace unos programas, hace bastantes programas ya, sobre el experimento que hicieron de cortarle el agua a un país africano, ¿se acuerdan? A las personas que no pagan la boleta de agua. Es terrible, Sí, me acuerdo. y esa amenaza era como creíble para cortarles. Vieron que en Argentina el agua es un bien que, o sea, el servicio de agua no te lo cortan, Aiza, por más de que no pagues. No te lo cortan, pero atentos con esto porque te pueden expropiar la propiedad, básicamente. Si tenés una deuda muy grande de agua y no la pagas durante mucho tiempo, es confiscatorio. Bien, eso es un dato que no sabíamos. Lo que sí quería agregar, que me parece interesante, vos antes estabas hablando antes de lo que tengamos conciencia para no desperdiciar. Vos sabés que en realidad los que más desperdiciamos somos los argentinos, pero en otros países ya tienen escasez y son mucho más cuidadosos. Bueno, tenemos ejemplos extremos de gente que no se baña, pero porque es verdad. Chicas, miren, cuando vienen algunos turistas de países del primer mundo, Argentina, pueden pasar 3-4 días sin bañarse, lo cual para nosotros es impensado, pero porque ellos tienen la costumbre de que no hay que bañarse tanto porque no hay tanto agua. Entonces, y nosotros no tenemos esa cosa, nosotros nos bañamos 3 veces por día, el portero a la mañana regando la vereda, eso no pasa en todos lados. Sí, eso es cierto. Tenemos igual ejemplos de gestión del agua sin mugre, porque en Mendoza, por ejemplo, es como muy reconocido el uso que hacen de la poca agua que tienen. Es verdad. Hay que aprender entonces de los mendocinos. Y si les parece, vamos cerrando el labro hilo, vamos a un tema musical que tiene que ver con esto porque vamos a escuchar Agua de No Te Va a Gustar y después vamos a pasar a la entrevista con Marcelo Ramal. Vamos. Perfecto, dale. Entramos en el segundo bloque de Pox, es el momento de la entrevista y hoy vamos a contar con un invitado de lujo. Vamos a contar con la presencia de Marcelo Ramal. Marcelo es economista, profesor de la UBA y de la Universidad de Quilmes. También es legislador porteño e integrante del Partido Obrero Tendencia. Buenas noches, Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien, gracias por estar hoy con nosotras. Y nada, para leer sus notas les recomendamos que entren a politicaobrera.com/autor/Marcelo Ramal porque tiene un montón de notas súper interesantes para si quieren después de esta entrevista seguir ahondando en los temas. Marcelo, como tenemos poco tiempo, vamos a empezar de una con las preguntas, si te parece. Perfecto. Queríamos saber tu opinión porque como sos legislador de la ciudad, queremos preguntarte... Bueno, ¿sí? Te aclaro que fui legislador, es decir, fui legislador en 2 periodos, mi mandato ya está cumplido y de todas maneras sigo de cerca los temas de la ciudad. Gracias por la aclaración, me quedé en el tiempo. Quería preguntarte entonces, como sé que estás al tanto y estuviste ahí en la cocina de las políticas, ¿cómo ves que fue afectado el presupuesto de CAGA por estos idas y vueltas entre la transferencia de servicios entre Nación y la ciudad por el tema de la disputa de los fondos que por el traspaso de la policía se habían dado de más en 2016? Claro, bueno, en primer lugar, lo que hay que decir es que efectivamente este dinero se había sumado o había aumentado en el momento que le transfirieron la policía a la ciudad. Fue un aumento directamente destinado a la función policial, no implicó un incremento para otras áreas. Y lo que está claro acá es lo siguiente: por un lado hay un gobierno nacional que le recorta recursos a la ciudad en función de una política que tiene que ser considerada integralmente. ¿Qué quiere decir esto? El gobierno nacional está discutiendo hoy un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Cuando uno piensa en un ajuste, en una provincia, en un recorte, necesariamente tenés que inscribirlo
en la orientación de ese acuerdo. Para decirlo de otra manera, la plata que no va a ir a la ciudad no va a reforzar el sistema educativo de otros distritos, por ejemplo, sino que va a asegurar los compromisos con los acreedores internacionales. Este es el primer problema. El segundo punto importante es que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ante la situación de este recorte, adopta una serie de medidas que van a implicar una pérdida de los salarios reales de los trabajadores estatales de la ciudad, maestros, enfermeras, etcétera, y luego un recorte en la obra pública que no me cabe la menor duda que se va a traducir en una desinversión en escuelas, en el propio sistema de salud. Es decir, que asistimos al escenario de un ajuste a dos bandas. Por un lado, el del gobierno nacional, que se presenta como un ajuste sobre la ciudad, y por otro lado, el del Estado porteño. Claro. Y el tema de que esa plata iba a ir a la policía de la provincia de Buenos Aires. No está muy claro también cómo esa plata que le sacan acá va a ir a la policía de la provincia. Me parece mucho más coherente lo que estás planteando vos. Sí, ocurre lo siguiente, como diríamos en la facultad, el dinero es fungible, ¿no es cierto? Circula flexible y maleablemente, no sé, por todos los poros de la sociedad. Entonces, cuando se dice el dinero va de acá a allá, lo que tenemos que pensar es en lo siguiente. Si ese dinero va a financiar a la policía de la provincia de Buenos Aires, hay un Estado de la provincia de Buenos Aires que deja de gastar algo en la provincia de Buenos Aires y lo destina a otra cosa. ¿A qué otra cosa? A los acreedores de la deuda de la provincia de Buenos Aires. Claro. Este es el punto, ¿no es cierto? Y es indudable, digamos, que esto se coloca de esta manera. La historia de presentar, ¿no es cierto?, como medidas federales a recortes económicos y presupuestarios que han tenido que ver con la situación del endeudamiento externo de la Argentina, ya es bastante vieja. Incluso hasta la propia autonomía porteña tuvo como contenido social estratégico el hecho de transferirle a la ciudad de Buenos Aires una serie de gastos, de erogaciones que tenían que comenzar, por lo tanto, a sopesarse sobre una mayor carga impositiva a la población de la ciudad. La autonomía porteña, en un balance que uno puede hacer ya de prácticamente 25 años, no tuvo ningún flanco progresista en lo que uno podía suponer de la autonomía. Por ejemplo, la idea de la autonomía de la ciudad como el distrito más progresista, más aventajado económicamente, nunca se tradujo en el hecho de salarios superiores, de derechos habitacionales superiores, no. En realidad la autonomía porteña fue el traslado, la transferencia de gastos a la ciudad de Buenos Aires para que pudieran ser cubiertos con mayores erogaciones impositivas de sus habitantes. El otro aspecto importante de esta transferencia, de esta autonomía, fue una libertad, una autonomía, sí, para consumar un proceso de privatización del suelo, que es el hilo conductor de todos los gobiernos que tuvo la ciudad desde su autonomía hasta hoy, es decir, desde Puerto Madero hasta hoy. Sí, yo entonces te hago la última pregunta con respecto a esto, porque esta lectura nueva que vos nos estás contando me saca un poco de que esto sea un tema político entre kirchnerismo versus PRO. Puede ser que detrás de esto esté obviamente los acreedores, pero ¿es una combinación o es directamente acreedores este problema? No, indudablemente, la historia nunca tiene lugar, digamos, o nunca se expresa
a través de sus razones profundas. Se expresa a través del conventillo. Esto es casi una ley histórica, es decir, las cosas, los grandes procesos históricos se traducen bajo la forma de peleas menores, chicaneras, politiqueras. Sí. No solo en este caso, en muchos otros casos. Como lo de pero los siempre lo de los claro, con luces y todo eso. Claro, por eso lo interesante es tratar, ¿no es cierto?, de ver un poco cuál es el telón de fondo, ¿no es cierto?, de esa pelea que aparece más rodeada, una cuestión electoral, de lo que va a pasar en el 2023, este tipo de cosas. Pero el trasfondo es este. Es decir, lo que se presenta como una organización federal novedosa es el rediseño de las relaciones entre el Estado Nacional y las provincias en función de un hipotecamiento nacional, es decir, de una situación de cada vez más ahogo financiero del país como un todo frente a los acreedores externos. Fíjate que sobre este problema de la autonomía podemos ver otras cosas. El federalismo en materia de hidrocarburos, cuando el menemismo sancionó la ley transfiriendo facultades a las provincias en materia de concesiones petroleras. Entonces, esto apareció también como un fenómeno de federalismo, de autonomía, y fue una suerte de vía libre para que los gobiernos provinciales fueran copartícipes de un proceso de adjudicación de reservas petroleras y gasíferas. Justo que mencionas esto, sí queríamos también tener un ratito para charlar sobre el impuesto a las grandes fortunas, porque habría como una redistribución desde unos capitalistas hacia otros capitalistas, según el destino del impuesto, ¿verdad? Claro, exactamente. Bueno, esta fue, digamos, la razón de nuestra crítica, incluso de nuestra denuncia del proyecto, porque, a ver, alguien puede discutir y señalar, bueno, muy bien, sos socialista, sos revolucionario, pero no podés dejar de ver el mérito de que un sector de grandes empresarios o capitalistas tenga que ceder, aunque sea una porción menor de sus fortunas personales, en función de objetivos sociales. Pero acá hay que ser muy claro. Acá hay una redistribución de recursos de unos sectores capitalistas a otros. Por un lado, el objetivo número uno de los destinos del impuesto, que es favorecer un proceso de promoción de áreas petroleras bajo el comando de YPF y de su sector de gas. Esto en primer lugar. Luego hay una asignación a las llamadas pymes, ¿no es cierto?, pequeñas y medianas empresas. Y acá quiero hacer un señalamiento que lo hice muchas veces en la facultad cuando discutíamos estos temas vinculados con la organización industrial, que en realidad la pyme moderna, la pyme contemporánea, en la época del capitalismo monopolista, no es aquella empresa del periodo de ascenso del capitalismo que expresaba al mundo de la libre competencia y del emprendedor personal. No, hoy la pyme es la tercerizada de la gran corporación empresarial. Es decir, es una empresa que por la vía de sistemas de calidad, mecanismos de créditos, políticas de precio extorsivas de la gran empresa a su proveedor pequeño, bueno, lo que ocurre es que hay una transferencia de beneficios y de riqueza social de la pequeña empresa a la gran empresa. Por eso, cuando se subsidian a las pymes, indirectamente y por la vía del sistema de precios, se está subsidiando al gran capital. Esto es
inexorable. Por eso, los grandes organismos financieros internacionales del Banco Mundial para abajo, hace alrededor de 2 décadas que se enamoraron de las pymes. Y cuando uno lee las memorias y balances de grandes grupos empresarios argentinos, como la Gran Siderurgia de Paolo Rocca, va a encontrar siempre un apartado dirigido a lo que se llama la política de proveedores, ¿no? O de desarrollo de proveedores, que tiene que ver con esta suerte de padrinazgo del sistema de colonización industrial que convierte a empresas formalmente menores en un apéndice de un conglomerado industrial mucho más vasto. Bueno, digo todo esto, casi me fui del tema, pero lo que quise decir que en relación al impuesto a la riqueza, lo que se presenta como un impuesto redistributivo, deja los recursos dentro del ámbito del capital y no los lleva ni los transfiere al mundo del trabajo o a quienes hoy, inclusive bajo la crisis pandémica, tienen inmensas necesidades. Claro, la verdad que es cierto, no importa que te haya sido de tema, es muy interesante lo que expones y no es algo que por ahí sea tan común ni tan dicho. Te voy a sacar de este tema porque quiero llevarte, retomando un poco lo que hablábamos antes, sobre esta sistematización en la privatización del suelo de Cava, ¿no? Porque creo que es un proceso que viene dándose hace mucho tiempo, que no distingue entre signos políticos muy enfrentados en otros temas, pero en este bastante de acuerdo. Y que un poco como que explotó por los predios de Costa Salguero, pero hay una suerte de sistema por el cual las inversiones inmobiliarias, los grandes inversionistas inmobiliarios acceden a concesiones del código urbanístico a cambio de voy a decirlo de esta manera, un canon o una contraoferta de te hago una plaza o a cambio de esta exención invierto tal o cual dinero. Esto es así, para empezar, desde tu experiencia como legislador, compartís este análisis y qué cosas se pueden hacer como para que esto no suceda. Bueno, ocurre lo siguiente, lo que vos dijiste, lo que vos explicaste recién muy bien, es estrictamente la alianza entre el poder político y el capital inmobiliario en la ciudad, que han llegado a soldar casi un cuerpo único. Y esto efectivamente tiene que ver, ¿no es cierto?, con lo que llaman las rezonificaciones o excepciones inmobiliarias. De pronto, ¿no es cierto?, un predio que tiene un determinado uso, es decir, que el código urbano lo admite para una determinada utilización, bueno, la varita mágica de la legislatura lo convierte en un lugar apto para que se construyan 40 pisos. Entonces, ustedes piensen que la renta del suelo, es decir, el rendimiento económico potencial, ¿no es cierto?, de una parcela de terreno, si antes, por ejemplo, allí se podía construir 2 pisos, bueno, ahora en ese mismo terreno se pueden construir 40. Por lo tanto, el propietario de ese terreno multiplicó por 20 sus rendimientos potenciales, su renta. Que esto dependa, ¿no es cierto?, del poder de la legislatura, establece un entrelazamiento, una suerte de unidad indisoluble entre los partidos políticos que han gobernado la ciudad y el gran capital financiero inmobiliario que transita en torno de estos emprendimientos. Por otra parte, piensen ustedes en lo que significa la venta de un predio donde formalmente solo se pueden hacer 2 pisos, con el guiño que dentro de 2 meses la legislatura te lo va a rezonificar. Es decir, es la creación de la nada de una renta económica extraordinaria que naturalmente no solo financia o sostiene al capital inmobiliario en la ciudad, sino que financia
a los partidos que han llevado adelante estos pactos inmobiliarios en la ciudad. Y este es de alguna manera el hecho de fondo que explica los límites y las contradicciones explosivas del desarrollo urbano en la ciudad de Buenos Aires. Porque ese proceso de especulación inmobiliaria encareció el suelo. Lo encarece no solo en Puerto Madero. Cuando la renta del suelo sube en Puerto Madero, termina transmitiéndote al resto de la ciudad, y entonces, bueno, se encarece la vivienda única, se encarecen los alquileres. Miren, hoy hacen falta 140 salarios medios para comprar un departamento de 60 metros cuadrados en la ciudad. Es probablemente la relación entre salario y vivienda o metro cuadrado más alta de la historia. El resultado de esto es que la población trabajadora tiene que dejar la ciudad, se tiene que ir a vivir al conurbano porque no puede comprar una vivienda o no puede pagar los alquileres. Aunque esto parezca simplemente una incomodidad, significa un aumento de la explotación social. Porque fíjate lo siguiente, un bancario que se tiene que levantar a las 7 de la mañana para tomar un tren a las 8 y llegar a tiempo al banco en el centro de la ciudad de Buenos Aires, porque se fue a vivir a 30 kilómetros de la ciudad al no poder pagar el alquiler, y luego tiene que hacer otras 2 horas de regreso, ya no trabaja 8 horas, trabaja 12 horas. Sí, claro. Entonces, yo lo dije muchas veces esto en la legislatura, la cuestión urbana es el escenario de una gran lucha de clases, que se expresa a través de esta confiscación del suelo que pagan las personas que, viviendo de su trabajo, pierden el derecho a vivir en la ciudad. Escucharte con esto, la verdad es que lo que me rememora y me llama la atención es que toda la teoría de Ricardo sobre el precio del suelo para cultivar en Inglaterra hace un par de siglos. Y ahora es como que el fenómeno es inverso. Antes el aumento del precio del suelo para cultivar aumentaba el precio de la mano de obra y eso era un problema para los capitalistas. Pero hoy esto también podría ser un inconveniente para el capital, porque también se encarece la mano de obra, que tiene más tiempo para llegar a su trabajo, que también tendrá, esperemos que no, pero más costos de traslado, ¿no? Más viáticos. Bueno, por supuesto, todo este fenómeno da lugar, ¿no es cierto?, a un aumento, un proceso de enriquecimiento de la renta del suelo. Lo que ocurre, comparando, ¿no es cierto?, con la época de la renta de Ricardo, es decir, el fenómeno desde el punto de vista de lo que es la renta del suelo es exactamente igual. Es esto que estamos viendo, es decir, cuando se ocupa un lote en Corrientes y Florida, bueno, tiene una renta. Cuando la ciudad se extiende hacia un lado, se extiende hacia otro, y crece y se desenvuelve, sube la renta de los predios más cercanos a la actividad económica. Lo que en la época de Ricardo era la fertilidad del suelo, ahora es la ubicación o cercanía, es decir, la renta de localización, para decirlo de alguna manera. Es decir, que tu análisis es perfecto. El único agregado que yo le haría es que ese capital inmobiliario que usufructúa esa renta hoy no existe con independencia del capital financiero e industrial en un sentido más general. Es decir, en definitiva, es el capital monetario, es decir, los que detentan capitales sobrantes que no han encontrado ubicación productiva en otras actividades, son los que llevan adelante este proceso de acaparamiento económico que tiene como punto de partida
la privatización del suelo, ¿no es cierto? Claro. Pero esencialmente es este fenómeno. Sí, Marcelo, con tu visión nos haces pensar en un montón de cosas y también me da la sensación de que hace pensar a muchas personas que dicen, ¿qué me importa que Costa Salguero se rezonifique si a mí no me va a afectar? Y vemos que no es así y que hay que tener en cuenta muchísimas cosas a la hora de analizar qué pasa en el día a día, porque todo afecta a todo y hay muchísimas cosas detrás que no vemos y hay que estar atentos porque si no, todo nos va a empeorar o hay que hacer cosas para que no nos afecten tanto como puede ser Costa Salguero. Claro. O uno piensa, no, ¿qué me importa que bajen el índice de acá o suba? Pero hay un montón de cosas detrás que quizás en los medios tradicionales no se habla, pero hay que estar contándolo. Así que queríamos agradecerte que hayas estado hoy con nosotras y nos hayas contado toda tu visión, que nos enriqueció un montón, y espero que le hayas pasado bien y si te parece en algún momento volver a invitarte. Sí, cómo no. Lo único que quiero hacerte una pequeña acotación sobre esto que dijiste recién. Sí. Lo de Costa Salguero es la confiscación del aire, ¿no es cierto?, del aire puro, sí, del derecho al río, en un periodo histórico absolutamente dramático, que es el que está asignado por esta pandemia, que demuestra cuáles son las consecuencias humanas más generales de un proceso de degradación ambiental. Recordando por último a Ricardo, él hablaba de los bienes reproducibles y los bienes no reproducibles. Entonces decía, bueno, la tierra, el aire y el agua los dejamos afuera de nuestro análisis. Hoy las reservas de agua cotizan en Wall Street. Por eso, estamos, Ricardo vigente, como siempre. Pero bueno, gracias Marcelo, nos estamos viendo pronto. Por supuesto, les agradezco mucho. Gracias. Bueno, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos hasta acá. Se nos termina el programa, pero podemos seguir la conversación por las redes, ¿no, Anto? ¿Dónde nos encuentran? Sí, nos encuentran en Twitter como Poco-Ortodoxas, en Instagram como Poco-Ortodoxas y nos vuelven a escuchar en Spotify como Poco-Ortodoxas y en YouTube también como Poco-Ortodoxas. Buenísimo, chicas, un placer como siempre hacer el programa con ustedes. Me despido hasta el martes que viene. Chao, nos vemos. Adiós.